Muy buenos días, bienvenidos a la exposición de la palabra del Señor en este domingo. La semana pasada iniciamos una nueva serie temática que hemos titulado Exculpados. Alguien que es exculpado es alguien que ha sido declarado libre de culpa de algo que se le señalaba. El Señor Jesús, al pagar por nuestros pecados, justamente eso fue lo que hizo por nosotros, por todos nosotros, por su iglesia, para que pudiéramos ahora libres servirle y extender el reino de Dios. La semana pasada estuvimos compartiendo algunas cosas que encontramos en el libro de Hechos sobre la primera iglesia. Algunos le llaman la iglesia primitiva. Y en el capítulo 2 del libro de Hechos encontramos varias cosas que son realmente emocionantes. La primera de ellas es que se hizo realidad la promesa que estaba desde el profeta Joel de que Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne para que sirvieran y extendieran el reino de Dios. De hecho, a los discípulos, antes de ascender, Jesús les dice: quédense acá y ustedes van a recibir poder para que me sean testigos en todo lugar. Así que en ese inicio del capítulo 2 vemos el derramamiento del Espíritu Santo. Y en un tiempo muy corto dice ahí justamente que el apóstol Pedro se para y predica con un gran denuedo la primera predicación, de la cual más de 3,000 personas, dice la Escritura, se convirtieron al Señor. Así que aquí está narrado desde el inicio del libro de los Hechos las cosas que hacían los primeros cristianos. Yo quisiera que le diéramos un repaso a esa narrativa. La vamos a encontrar desde Hechos 2:40 en adelante, para ver algunas cosas importantes que hacía la primera iglesia en ese tiempo y que nos deben llamar a nosotros a reflexión para volver a practicar esas cosas y volver a ser testigos de todo lo que ellos vieron en ese momento. Quiero leerte acá de Hechos 2:40 en adelante. Dice la Escritura: y con otras muchas palabras Pedro testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Acá vemos 4 aspectos básicos que la iglesia de los inicios hacía, y la semana pasada justamente la predicación abordó de 2 de estas cosas básicas que la iglesia hacía. Quiero remarcar las 4 cosas porque hoy nos vamos a enfocar en las últimas 2 que no fueron tocadas la semana pasada. Dice que perseveraban en la enseñanza o la doctrina de los apóstoles. Número 2, perseveraban en la oración. Número 3, perseveraban en la comunión unos con otros. Y número 4, compartían juntos la cena del Señor. Como dije la semana pasada, Estuardo nos estuvo compartiendo acerca de cómo hoy podemos nosotros poner en práctica el perseverar en la doctrina, la enseñanza de los apóstoles, y qué debemos hacer para perseverar en oración. Hoy vamos a abordar las últimas 2, la comunión unos con otros y la cena del Señor. Entremos en materia, hablemos un poquito de la comunión unos con otros. En el lenguaje original en que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra griega que se usa ahí es la palabra koinonía. Y yo quiero contarte un poquito qué traducciones o significados tiene esta palabra griega. Primero significa comunión, pero también significa convivencia. Significa común unión. De hecho, la palabra comunión viene justamente de tener algo en común. También significa una común unidad.
compañerismo, vida comunal, fraternidad. Si te das cuenta, casi todas las palabras que he mencionado tienen en común que es unos con otros. O sea, no se puede tener común unidad si solo estoy yo. Tiene que ser con otras personas. No se puede tener fraternidad uno solo si no se necesita una multitud de personas. Quiere decir que la comunión implica desde el inicio que es compartir unos con otros. No se puede hacer solo. Mire, durante el tiempo de la pandemia damos gracias a Dios porque nos permitió algunas herramientas virtuales transmitir en las redes sociales, de algunos medios, otros medios de transmisión, para poder mantenernos en contacto mientras habían algunas restricciones debido a la propia pandemia. Pero la pandemia, gracias a Dios, terminó. Y el estar conectado uno a un medio, a un dispositivo virtual, no reemplaza esto que estamos comentando hoy. Para poder tener comunión, relación, fraternidad, vida comunal, necesito estar junto con los demás miembros de la iglesia. Por ejemplo, en lo que leímos en ese pasaje, dice que ellos perseveraban en la comunión. Eso significa se dedicaban continuamente, no de vez en cuando. De hecho, no solo los domingos, como lo hacemos hoy en las congregaciones cristianas, no solo los miércoles o viernes, otras iglesias que tienen reuniones entre semana, sino dice que era de continuo. Otra cosa que leímos es que dice que estaban juntos. Para poder tener comunión necesitamos estar juntos. Y otra cosa que leímos ahí también es que tenían todas las cosas en común, de manera que no había necesitados. ¿Por qué? Porque fácilmente se podían dar cuenta de alguien que tenía alguna necesidad y dice que compartían sus bienes y sus propiedades para que nadie tuviera necesidad. Y otra cosa que mencionaron en el versículo largo que leí es que estaban en el templo y en las casas. En ese tiempo no había un edificio como el que ahora, gracias a Dios, nos alberga para reunirnos. En el templo era el templo judío. Ellos se reunían ahí en la parte que podían estar, porque recuerde que en la parte administrativa del templo solo podían estar los levitas y sacerdotes. O sea, la gente común y corriente como nosotros teníamos que quedarnos en lo que se llamaban los atrios. Se reunían ahí alababan al Señor y hacían todas estas cosas, pero también dice que lo hacían en grupos más pequeños, en las casas. Nosotros hemos entendido la importancia de las reuniones en grupos pequeños en Ministerios Verbo. A esto le llamamos las iglesias en el hogar, que pueden ser diferentes días y horarios durante la semana, pero nos ayuda justamente a poder compartir juntos los diferentes aspectos que nos está proponiendo la palabra del Señor. Para poder profundizar un poquito más en este tema de qué significa realmente el estar en comunión unos con otros, quisiera contarte que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, el Señor usa varias analogías para referirse a su pueblo. Una de ellas, por ejemplo, es que nosotros somos el rebaño del Señor. Esta idea la traía Dios desde el Antiguo Testamento, pero luego también en el Nuevo Testamento nosotros vemos, por ejemplo, que Jesús dice: yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen y me siguen. Es la misma analogía que había sido puesta en el Antiguo, ahora lo vemos en el Nuevo. Así también vemos una analogía de que Dios llama a su pueblo una viña, una vid. Está en el Antiguo Testamento y Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Otra analogía que encontramos tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es que el pueblo del Señor es su novia. Y en muchas ocasiones, tristemente, tiene que enviar a algunos profetas para decir que su novia le fue infiel, que se volvió tras otros ídolos, y exhorta a su novia a volverse al novio. Pero hay una analogía que solo aparece en el Nuevo Testamento. Esa analogía no aparece en el Antiguo. Y esta es que en el Nuevo Testamento el Señor compara su iglesia, su pueblo, con un cuerpo humano. Obviamente con su cuerpo. El apóstol Pablo escribe bastante sobre esto en Primera de Corintios, en Romanos y en otras cartas, hablando justamente de algunas cosas importantes para entender la analogía del cuerpo. Y ahorita le voy a explicar el por qué traje esto como un ejemplo de cómo tener comunión unos con otros.
Algunas cosas importantes con respecto del cuerpo de Cristo es este. Número uno, y quizá el más importante, es que Cristo es la cabeza. La cabeza es la que le dice al resto del cuerpo qué es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que pensar, etc. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el que debería ordenar qué es lo que en su plan perfecto, a través de todos los tiempos, la iglesia debería estar haciendo. La otra cosa que el apóstol Pablo menciona con respecto al cuerpo de Cristo es que no está conformado por un solo miembro, sino por muchos. O sea, el brazo es parte del cuerpo, pero no es el cuerpo en sí. Juntamente con otros miembros conforman un cuerpo. Está conformada por muchos miembros, es lo que dice. También dice el apóstol Pablo, enseñando sobre esto, que cada miembro del cuerpo tiene su propia función. Dios le ha dado diferentes habilidades y dones y talentos para que cumpla el propósito para el cual fue puesto. El ojo tiene la función de ver, la boca tiene la función de hablar. Y dentro de esa misma analogía, dice Pablo, ningún miembro del cuerpo le puede decir a otro, yo no te necesito. Al contrario, dice, algunos miembros que nos parecen menos importantes resultan ser lo más importante. ¿Por qué? Uno tiene algunos miembros en su cuerpo que nunca se acuerda hasta que tengo un problema o un dolor en esta parte de acá y me dice, mire, usted tiene algo que se llama apéndice. Yo ni sabía ni me acordaba, pero cuando el apéndice está pasando por problemas, todo el resto del cuerpo se complica y se duele. Otra cosa importante en esta analogía del cuerpo es que todos los miembros necesitan estar juntos o unidos o pegados al cuerpo. Si mi brazo pierde el contacto y la comunión con el resto del cuerpo por algún accidente o alguna cosa, resulta que si no lo insertan de nuevo rápidamente, ya no fluye la sangre y entonces ese miembro va a morir. Esta es una cosa súper importante y por eso lo traigo como una cosa de gran importancia para explicar lo que realmente es la coinonía. ¿Por qué? Porque todos necesitamos estar unidos al cuerpo y sujetos, como dije al inicio, a la cabeza. Todos los miembros se necesitan entre sí. En algunas oportunidades, algunas partes son más útiles o más importantes. Por ejemplo, si yo me voy a desplazar y voy a caminar, en ese momento quizás lo más importante son mis piernas y mis pies, porque esos son los que me van a ayudar a trasladar. Pero en otras circunstancias probablemente sea mi mano. ¿Por qué? Porque estoy tomando algo de la mano, eso no lo puede hacer mi pie o mi pierna. Todos los miembros se necesitan entre sí. Y como dije, si uno de los miembros no funciona o no está pegado al cuerpo, el resto del cuerpo sufre. Esta es la parte quizá trascendental que quiero llevar a tu mente y a tu corazón, porque es muy importante que tú descubras cuál es tu función, para empezar, en base a los dones que Dios te dio, y funciones dentro del cuerpo de Cristo en base a esa individualidad que Dios te dio. Si no lo haces, el resto del cuerpo sufre. ¿Por qué? Porque si mi boca, ahora que estoy exponiendo este mensaje, dispusiera yo ya no quiero hablar más, no tengo otra forma de expresar el mensaje aquí en este momento más que si tuviera tal vez algún pizarrón, alguna cosa y anotarte lo que quisiera haberte dicho con la boca. La segunda cosa que la iglesia practicaba, bueno, eran 4, ya dijimos que la semana pasada fueron expuestas 2, pero la segunda que voy a hablar hoy es lo que aquí dice que perseveraban en el partimiento del pan. ¿A qué se refiere con esto del partimiento del pan? Era una forma de referirse a la cena del Señor que fue instituida por Jesús una noche antes de ser entregado. Justamente en el momento en que en todo Israel celebraban la Pascua, Él también se reunió con sus discípulos e hizo algunas cosas que vamos a recordar en algún momento, y Él dijo, hagan esto en memoria de mí. A partir de ese momento, entonces, nosotros los creyentes, los cristianos, celebramos y recordamos lo que Él hizo a través de lo que comúnmente se llama la Cena del Señor. Algunos le llaman Santa Cena. Yo creo que es más adecuado llamarle la Cena del Señor. En algunos lugares, en algunas iglesias también le llaman la comunión, por algo que menciona Pablo en 1 Corintios, que dice
el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo, y la sangre el jugo de uva que tomamos no es también la comunión con la sangre de Cristo. Entonces, en algunos lugares a este evento, a esta actividad, le llaman también la comunión. Debo hacer un poquito de historia acá para contarte cómo lo hacía la primera iglesia, porque al igual que Jesús tomó una cena, la cena de la Pascua, con sus discípulos, como solían hacerlo porque ellos eran judíos, con todas las cosas que incluía la cena de la Pascua. Había cierto ritualismo que debían guardar. Posteriormente a eso, los cristianos se reunían y celebraban una cena entre ellos. A esa cena y a esa relación le llamaban reuniones de ágape. Ágape es la palabra que se usa para hablar de un tipo de amor, el amor que Dios tiene por nosotros. Pero a esas reuniones y comunión y compartir unos con otros le llamaban los ágapes. Ellos se reunían, compartían con alegría de corazón, como decía el versículo que leímos, oraban unos por otros, leían la escritura, hacían todo eso que estamos mencionando en estas dos prédicas, comían juntos, pero ese comían juntos también era como lo que en Guatemala, a manera, no de broma, pero como para distinguir una reunión de otra, a veces hay una cena de traje, dicen. Y no es porque uno llegue vestido de cierta cosa, sino porque, ¿qué fue lo que tú trajiste? Yo traje los frijoles, tú trajiste las tortillas, el otro trae el arroz, y todos compartimos y comemos juntos. Ellos así lo hacían, o sea, compartían. Habían unos que tenían más recursos y podían traer más, y habían otros que eran incluso probablemente esclavos en ese tiempo, ya se habían convertido al Señor, pero no tenían mucho que aportar. La idea era justamente que entre todos hubiera suficiente para que compartieran. Ahora, Pablo en 1 Corintios 11 le escribe a la iglesia porque ellos habían convertido en un desorden esta actividad. Dice que no se esperaban unos a otros, sino que unos empezaban a comer cuando llegaban, incluso algunos tomaban mucho vino y hasta se emborrachaban. Pablo les dice, no, en esto no les puedo honrar porque lo están haciendo mal. Eso no es compartir la cena del Señor, decía Pablo. Aunque habían tomado al final el jugo y el pan para recordar el sacrificio de Jesucristo, no era simplemente reunirnos en una cosa desordenada, sino todo tenía su momento y su lugar y su propósito. En ese capítulo 11 de 1 Corintios, Pablo les habla justamente que él había recibido del Señor cómo tomar la cena. Y yo quiero leértelo aquí en 1 Corintios 11, versículos 23 y 24, en esta oportunidad en la Nueva Versión Internacional. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Versículo 25. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Y continúa diciendo, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Bueno, veamos algunas cosas importantes con respecto de este pasaje que acabamos de leer. Aquí dice, cada vez que se reúnan. Esto podría tomarse literal porque si usted se reuniera con otros hermanos a diario por actividades de trabajo o actividades de la iglesia, como comúnmente lo mencionamos, ¿será que entonces si no tomamos la cena del Señor estaríamos mal? ¿Con qué frecuencia deberíamos tomarlo? Yo siempre he pensado que si uno hace una cosa ya nada más por forma, muy probablemente se empieza a desvalorizar lo que originalmente eso importaba o representaba. Nosotros, como algunas otras iglesias y denominaciones, hemos optado por tomar juntos la cena del Señor una vez al mes a nivel aquí congregacional y también una vez al mes en los grupos de iglesias en el hogar. La otra cosa importante que dice acá es que es un recordatorio, se hace en memoria de.
Jesús dijo que lo hiciéramos justamente para traer a nuestra memoria el sacrificio que Él había hecho. Eso quiere decir entonces que los símbolos que se usan acá, el pan y el jugo, son literales cuando dice este es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo, o será que simplemente son una cosa simbólica que nos sirve para recordar ese sacrificio. Algunas iglesias y religiones dicen que sí es literal. Algunas religiones, por ejemplo, plantean algo que se llama la transubstanciación, que quiere decir que cuando lo vamos a tomar, el cuerpo, el pan ya no es pan, sino que se transforma de alguna forma en el cuerpo literal de Cristo, y lo mismo pasa con el jugo. Nosotros no creemos que eso suceda así. De hecho, en el momento en que Jesús lo instituyó, Él estaba físicamente con ellos. Cuando dijo, este es mi cuerpo, no quiere decir que ahí va una parte física del cuerpo de Cristo, sino Él está hablando de esto, representa simbólicamente el cuerpo del Señor. Otra cosa que dice acá es cada vez que se reúnan. Eso nos deja entrever entonces que la cena del Señor en realidad debería ser tomada en comunión unos con otros. Como dije, durante la pandemia algunas restricciones hicieron que cada uno estuviera en su casa y pues la tomamos virtualmente, cada quien en su casa. Pero gracias a Dios esos tiempos terminaron y lo que la Biblia dice es cuando se reúnan. La otra cosa es que dice que estaban en armonía, y también un pasaje que no leímos acá, pero que vamos a mencionar ahora, es que Pablo dice que algunos, por no tener reverencia a este acto simbólico de recordar el sacrificio de Jesucristo, dice que algunos están enfermos y algunos murieron por no tomarlo de manera reverente. ¿Qué significa eso? Ahorita lo vamos a ver acá en un pasaje que vamos a leer siempre ahí en 1 Corintios 11. Al respecto de eso, Pablo dice, para que eso no pase, dice, cada uno debería examinarse a sí mismo, ver cómo estamos. Si hay algo que yo conscientemente sé que hice que no le agradaba al Señor, debo ponerme a cuenta. La Biblia dice que abogado tenemos con el Señor, y entonces el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Si no hacemos eso, dice también Pablo, el que no se examina a sí mismo, entonces juicio come para sí. Entonces uno dice, wow, este asunto también resulta ser serio. Mire cómo lo dice 1 Corintios 11, 28, de nuevo en la NBI. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condena. Una buena pregunta entonces sería, bueno, si yo vengo a tomar la cena del Señor y me doy cuenta que hay algo que hice conscientemente que no agradó al Señor, ¿qué debería hacer? Ponerme a cuentas, pedir perdón, pedir que la sangre de Cristo nos limpie y después entonces tomar la cena dignamente, como le llama Pablo. Casi para ir cerrando, una buena pregunta es entonces, ¿quiénes pueden tomar la cena del Señor? Es algo que a veces nos preguntan a nosotros los pastores. Y nosotros siempre hemos dicho acá que cualquier persona que haya entregado su vida a Jesucristo como su Señor y Salvador a través del nuevo nacimiento puede tomar este símbolo del Señor. Los demás que no han tomado la decisión de servir a Cristo, a veces nosotros les recomendamos, pero pues no es un mandato necesariamente, ¿verdad?, que sería mejor en algún momento no tomarlo. ¿Por qué? Porque podría ser algo de lo que Pablo dice, de tomarlo indignamente. ¿Se puede tomar en familia? Sí. La Biblia habla que los papás santifican a los hijos, particularmente en las etapas donde ellos no saben o no están conscientes de su condición de estar separados de Dios y no han tomado esa decisión de recibir a Cristo en su corazón. Porque si yo tengo un hijo de 20 años que ya sabe que él necesita reconciliarse con Dios y no lo ha hecho, en ese caso ya no es lo que Pablo dice acá, que los papás santifican a los hijos. O sea, mis hijos no van a ser salvos porque yo soy salvo. En el momento que no saben de la conciencia del pecado y no pueden tomar una decisión, están bajo la cobertura de santidad de los padres. Pero cuando ya pueden tomar su propia decisión, entonces entran en el primer punto que decíamos. Todo aquel que ha nacido de nuevo, que ya está consciente de su condición de pecado, debería tomar la decisión de nacer de nuevo y entonces poder tomar la cena del Señor dignamente. Queremos animarte
para finalizar, a que tú tomes en serio la importancia que tiene la comunión unos con otros, el estar funcionando junto con el resto del cuerpo, y que en esa comunión unos con otros, pues cuando se celebre la Cena del Señor también lo tomemos con el respeto y con la alegría de saber que cada vez que lo hacemos, anunciamos también la venida del Señor. Nosotros lo hacemos, como dije, una vez al mes aquí congregacionalmente y también en los grupos de Iglesia en el Hogar, a los cuales te animo a que busques uno que esté cerca de tu casa y te congregues ahí para ser discipulado, para ser pastoreado, para que te apoyen en oración y para que tú también funciones como parte del cuerpo de Cristo. Tú necesitas las otras partes del cuerpo y las otras partes del cuerpo te necesitan a ti. Que el Señor te bendiga.